Ofrenda radial. Voces de esperanza. Voces de esperanza. Una expresión de fe y confianza en la provisión de Dios. Reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Prepárate para dar de lo recibido de tu Señor. Muy buenos días, Dios los bendiga. Un gusto poder saludarlos. Damas y caballeros, para mí es una bendición poder dirigirme a ustedes, a los hermanos, a las iglesias que están conectados. Dios los guarde, los proteja. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Hay una causa acaso por la que vivir? ¿Dónde pasaremos la eternidad? Estas y muchas otras preguntas continuamente nos hacemos. Pero, damas y caballeros, la Biblia no solamente es el libro más vendido del mundo, no solamente es un bestseller año tras año. Ningún otro libro a lo largo de la historia, ni actual, pudiera compararse con la Biblia. Damas y caballeros, cada año la Biblia siempre ha sido el libro más producido, más vendido a la mayor cantidad de lenguas existentes. Y la pregunta que pudiera surgir aquí es, ¿qué importante puede ser este libro? ¿Cuál es el mensaje fundamental de este libro? Y cuando leemos la Biblia dentro de su cosmovisión, vamos a encontrar que el eje central es el amor de Dios. Es Dios básicamente con su naturaleza de amor. Esa es la naturaleza divina del Señor. Y damas y caballeros, esta mañana queremos hablar precisamente del amor de Dios. Y al margen de lo que pudiéramos nosotros entender o los conceptos que pudiéramos entender, sean religiosos o no, al margen de todo esto, o pudieran ser pensamientos o formas o conceptos que son opuestos a la Biblia y no tenemos ningún problema con eso, pero esta mañana permítame presentarle qué es lo que la Biblia dice respecto del amor. ¿Qué es el amor? Pudiéramos entender que el amor podría ser incluso una emoción, un sentimiento, y pudiéramos pensar distintas formas respecto del amor. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia, el libro más vendido? ¿Y por qué hacerle caso a este maravilloso libro? ¿Por qué creer en este maravilloso libro? Y la respuesta es que no hay otra forma de entender la Biblia o no entender la vida misma, sino es por el propio concepto de Dios respecto de la vida y de su voluntad para nosotros. Damas y caballeros, tanto los valores como los fundamentos de todo lo que existe parten de la Biblia. Y cuando hablamos de amor, no es la excepción. Y el amor de Dios, en este caso, debemos entenderlo de una manera universal, global. El amor de Dios no hay cierta particularidad para un cierto grupo, no. La Biblia nos enseña que el amor de Dios es universal, es para todos, al margen de lo que podamos creer, al margen de nuestra postura religiosa, al margen de nuestros conceptos personales, el amor de Dios es para todo. Miren lo que el Evangelio según San Juan nos dice, y esto es importantísimo, dicen, San Juan 3:16 nos dice lo siguiente, que Dios nos amó tanto y de tal manera que nos dio a Jesús, su único Hijo, para que todo, sin excepción, todo que cree en Él no se pierda, sino que pueda tener vida eterna. Es decir, la Escritura nos dice que en el corazón de Dios, en el interior del corazón de Dios, hay un solo deseo. Y ese deseo es que todos, sin excepción, entendiendo la magnitud de su amor, sin excepción todos puedan proceder al arrepentimiento, que ninguno en toda la creación se pierda. El amor de Dios es universal, el amor de Dios es tan grande, tan inmenso que es incomprensible para nosotros, lejos de la Escritura, lejos del propio concepto que Dios está planteando en su palabra. Y sigue diciendo que Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo en función a ese maravilloso amor. Él vino al mundo, dice, no para condenarlo, pero el que no cree en ese amor maravilloso
solo se ha condenado, dice. No porque Jesús lo haya condenado, no porque Él no ha venido a condenar a nadie, sino que cualquiera que no acepta, no considera este maravilloso amor, sencillamente es condenado. Eso es lo que la Biblia nos dice en San Juan 3:16. Miren lo que Mateo 11 nos dice al respecto, que el amor de Dios es para todos, no hay excepción, ni condición cultural, ni étnica, no hay ninguna condición ni geográfica, no hay. Todos podemos beneficiarnos del maravilloso amor del Señor. Todos podemos conocer este maravilloso amor del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dice, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo, sino el Hijo al quien se le ha revelado. Jesús dijo, vengan todos a mí. Todos los que están cansados, los que están cargados y los que necesitan descanso, vengan a mí. Todos, sin excepción, no hay excepción. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles por qué, cuál es la razón por la que soy humilde y tierno de corazón. Y al hacerlo ustedes van a encontrar en mí descanso para su alma. ¿Por qué razón? Porque mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy realmente es liviana siempre que estén conmigo, siempre que estén dentro de mí para fortalecerlos. Damas y caballeros, el amor de Dios es universal. Es para todos. Todos podemos disfrutar del amor. Es más, todos lo disfrutamos del amor. La manera, por ejemplo, la manera de amarnos unos a otros proviene de Dios. ¿Por qué? Porque no podría amar un padre a su hijo, ni un esposo a su esposa, ni viceversa. No podríamos entender el amor, dice la Biblia, si Dios no nos hubiera amado primero. Nosotros nos amamos en función a esa naturaleza de Dios. Dios nos creó a todos por igual, con ciertas peculiaridades individuales propias de cada individuo. Es cierto, pero la manera de amarnos, de sentir emociones, de disfrutar de la música, disfrutar del amor, de sentirnos honrados cuando nos graduamos o cuando nuestros hijos crecen y se desarrollan y llegan a lugares de prominencia, cuando nos emocionamos, esa es una muestra de amor. Es más, el solo hecho de permanecer en la tierra es una muestra de Dios, porque se sujeta al principio de la gravedad, que es parte de la creación de Dios. El solo hecho de poder comulgar como sociedad, conectarnos como sociedad, es un efecto del amor de Dios. Y miren lo que la Biblia nos sigue diciendo. La Biblia nos sigue amando, nos sigue indicando que Dios ama y de una manera particular a los pecadores. ¿Y por qué razón lo hace? Porque todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno, le escribe Pablo una carta a los romanos. Juan, el apóstol del Señor, dice, si decimos que no tenemos pecado, le dice a la iglesia, hijitos, le dice a los cristianos, le dice, hijitos, si decimos que no tenemos pecado, bueno, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad que es Cristo no está en nosotros, así de fácil. Es decir, que todos somos pecadores al margen de la postura de religión o creencia que tengamos. Miren lo que le dice la Biblia acá. Más tarde, la Biblia, Lucas 19:9 dice, Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a este lugar, hoy ha venido a esta casa, hoy ha venido a nuestra ciudad, porque este hombre que somos nosotros mismos, podríamos contextualizarlo, que hemos sido pecadores, somos salvados. Porque el Hijo del Hombre, que es Cristo, vino a buscar y a salvar a aquellos que se habían extraviado, aquellos que se habían perdido. Y damas y caballeros, nosotros como seres humanos nos hemos perdido. Cada quien se enrumbó en su propio camino. Cada quien se enrumbó en sus propios parámetros, en su propia manera de entender la vida o de alguna manera que hemos sido condicionados a través de los medios o la educación y hemos sido encaminados a cierto punto. Cada quien se desvió por ese lugar. Sin embargo,
Marcos 2:15 nos dice: más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha clase de esa gente que estaba siguiendo a Jesús, pero cuando los maestros de la ley religiosa, los representantes de la ley, que en este caso eran los fariseos, lo vieron comer con cobradores de impuestos, con pecadores. Y otros pecadores más se preguntaron, y es más, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Dice una traducción. ¿Por qué Jesús come con semejante personajes o personas? Escoria de la sociedad. ¿Por qué? Cuando Jesús los escucha, les dice: la gente sana no necesita de médico. Los enfermos sí. Yo no he venido a llamar a aquellos que son justos, sino he venido a los que son pecadores. Damas y caballeros, Jesús vino por todos nosotros y su amor es manifestado para todos. El amor de Dios es manifestado para los afligidos, para los endeudados. El amor de Dios es para cada persona que empieza a enfrentarse a una circunstancia dura. Para aquellas personas que están buscando satisfacción en sus vidas a través de las compras. Para aquellos que están buscando satisfacción en sus vidas siguiendo detrás de algún tipo de filosofía o alguna forma de pensamiento incluso que se opone a Dios. Para todos está el amor de Dios. Mire lo que dice la Escritura en Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que ustedes necesiten. ¿De dónde sacará eso? De las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria de nuestro Dios por siempre y para siempre. El salmista dice al respecto: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, los que practican la bondad. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borra todos los recuerdos de ellos desde la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos. Cuando claman a Él, los ayuda, los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca a los quebrantados de corazón. Él rescata a los que tienen un espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, eso es cierto. Pero el Señor llega a rescatar a cada uno de ellos en cada situación difícil en la que se encuentre. Damas y caballeros, hermanos, amigos que nos están escuchando, el amor de Dios es abierto para todos. No sé si usted lo está disfrutando, no sé si me estoy dejando entender, pero hay algo tan grande que muchas veces no podemos percibir que nos está protegiendo. Aun cuando hacemos una acción de bondad, podemos recibir la manifestación de Dios en nuestras vidas en el sentido de bendiciones, porque Dios no es deudor de nadie. Aun cuando estamos sumergidos dentro de aflicciones, desesperanza, en deudas y cuestiones de este tipo, aun cuando estamos en esa situación, Dios provee recursos y salidas para no llevarnos hacia la desesperanza, hacia el suicidio, hacia la locura. No, hay siempre una esperanza que está planteando el Señor. Y damas y caballeros, este es un amor general de Dios, global, universal. Sin embargo, el Señor ha establecido cierta particularidad, un asunto muy peculiar, único y exclusivo. Y eso es con los que lo aman, con los que siguen sus mandamientos. Porque al margen de esto, Dios también ama a los desamparados, dice la Biblia. Por ejemplo, el salmista dice: alabado sea el Señor. Qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios. Qué agradable y qué apropiado es. El Señor reconstruye a la ciudad y trae
bendición a su pueblo. Él sana a los de corazón quebrantado, de manera general, de manera universal, global. Él sana a los quebrantados de corazón y les venda sus heridas. Ahora, escúcheme, solo necesitamos todos, sin límites, todos necesitamos reconocer, primero que nada, que somos pecadores. Y segundo, que tenemos una herida. Y al margen de esto, de lo que pudieran pensar, aquí hay un cuidado muy especial de parte de Dios por las heridas. Y es que Dios no va a exponer tus heridas, no las va a publicar tus heridas. Él tiene cuidado con vendarlas, tus heridas, sanarlas. Y tus cicatrices, si tú deseas, las puedes mostrar. Pero tus heridas Él tiene cuidado. Y el pasaje me dice que Él tiene cuidado y las venda cada una de nuestras heridas. Él cuenta las estrellas y las pone nombre. ¡Qué grande es nuestro Dios!, dice el salmista. ¡Qué inmenso amor nos sostiene como seres humanos! ¡Qué grande amor nos sostiene como creación universal de Dios! Su poder es absoluto, dice el salmista. Su comprensión supera todo entendimiento. Él comprende cada una de nuestras situaciones, cada una de las cosas a las que nos enfrentamos. Él lo entiende todo. Pero como les decía, Él tiene cierta peculiaridad, cierta particularidad con sus hijos, con aquellos que han procedido al arrepentimiento. La Biblia dice que Dios ha establecido una norma, una ley, un mandamiento, una regla que debe ser respetada aunque usted quiera o no quiera. Y dice el Señor, está establecido que el hombre viva una sola vez y después de esto el juicio. Al margen de que si usted cree o no cree en Dios, esta ley se va a dar. Esta ley se va a aplicar, este principio se va a aplicar. Porque Dios dice claramente, de manera contundente, categórica. El Señor dice de manera muy clara, dice, está establecido, hay una ley, hay un principio que debe ser entendido. Que nosotros vivimos una sola vez y después de esto habrá un juicio. Cuando entendemos el amor de Dios, damas y caballeros, podemos entender que su brazo está abierto para sostenernos, para vendar nuestras heridas. Él está mostrando su amor para llamarnos, para protegernos en todo sentido, aun cuando no conocemos su amor, aun cuando no lo entendemos. Pero del otro lado, permítanme decirlo, está su juicio. Y cuando Él establece su juicio, nosotros no podremos levantar la mano para decirle, eso que acabas de hacer es injusto. Nosotros cuando veamos su juicio diremos, alabado sea el Señor, aleluya, bendito sea el Señor, porque sus justos juicios se están manifestando. Y entonces podemos entender claramente que la Biblia va a separar dos grupos. Primero, que el amor de Dios potencialmente va a afectar a todos, y lo hace, pero va a afectar a un cierto grupo exclusivamente. Y que entendemos cuando encontramos esa exclusividad del amor de Dios. ¿Cómo podemos percibir o cómo nos podemos conectar o estar dentro de esa exclusividad? Si por un lado Dios me ha manifestado que su amor es tan grande, que lo ha manifestado al expresar enviándonos su Hijo a la cruz, porque no había otra forma de reconciliar nuestra vida con Él. Entonces entendemos claramente que la Biblia va a marcar dos grupos necesariamente. Damas y caballeros, permítanme decirle cómo perciben el amor aquellos que están en ese grupo exclusivo. Permítanme explicarles cómo Dios manifiesta su protección, su amor exclusivo. Aunque es potencialmente para todos, en este caso es exclusivamente con un grupo.
llámese pequeño o grande, pero escuche lo que dice. Romanos 8, 35 en adelante. Permítame leerlo. ¿Acaso, dice el apóstol, hay algo que pueda separarnos de este amor de Dios? Estamos hablando en el amor exclusivo, peculiar, único para cierto grupo de personas, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesús. Y les pregunta, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? Imposible. ¿Y qué pasa del otro lado? Del otro lado, ¿hay algo que pueda separarlos a la gente que potencialmente podrían ser salvos y potencialmente son beneficiados del amor de Dios? Sí. Y eso se llama pecado. Y pecado es todas las acciones que que practicamos y hacemos que está en contra del mandamiento de Dios. Y entonces de este lado vuelve a preguntar, ¿acaso hay algo que pueda separarnos de Dios? Y la respuesta es no. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Será que cuando tenemos problemas, deudas, aflicciones, estamos dejando de lado el amor de Dios? Y la respuesta es no. ¿Qué pasa si somos perseguidos? ¿Qué pasa si enfrentamos una enfermedad? ¿Ya estamos fuera del amor de Dios? Y la respuesta es no. ¿Qué pasa si empezamos a tener hambre? ¿Qué pasa si empezamos a percibir la miseria como algo habitual? No es que ocasionalmente me sucedió, sino que soy pobre ahora y soy mañana y no encuentro una esperanza. ¿Acaso me habré alejado del amor de Dios? ¿Acaso el amor de Dios no me estará protegiendo? ¿Qué pasa cuando estoy en peligro? ¿O qué pasa cuando estoy frente a una amenaza de muerte? Dice el apóstol Pablo, ¿acaso no nos protege Dios en ese amor? ¿Acaso nos hemos escapado de la gracia de Dios? ¿Hemos caído de la misericordia de Dios? ¿Acaso hemos caído del amor de Dios? Y la respuesta es no. No es cierto. Y Pablo dice, miren lo que dicen las Escrituras, dice, por tu causa se matan cada día, nos tratan como ovejas, y es la manera. Claro que no, a pesar de todas esas cosas, nuestra victoria en Jesús es absoluta, por medio de Cristo quien nos amó. O sea que no hay por qué preocuparse, Jesús nos ama, Jesús es la manifestación física del Dios invisible. Y su labor particular en este caso es reconciliarnos con el Padre. Y mire lo que dice, yo estoy convencido. Esto es garantizado. Esto puede pasar cualquier prueba. Yo les garantizo a aquel pequeño grupo o grande grupo exclusivo de Dios. Aquellos que disfrutan de la plenitud de Dios. Aquellos que el salmista dice que son felices, bienaventurados, gozosos, porque sus pecados han sido perdonados y su naturaleza humana ha sido cambiada. Mira lo que dice acá. Yo estoy convencido, dice Pablo, que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Yo estoy convencido, dice Pablo. Esto la Escritura misma lo dice, afirma Pablo, es que jamás habrá algo que pueda separarnos de ese amor. Dice Pablo, no podrá separarnos de ese amor maravilloso, no lo hará la muerte ni la vida. La muerte no podría ser una amenaza para nosotros, sería la apertura para disfrutar de la gloria eterna de nuestro Dios. La vida, abundante o carente, tampoco podría alejarnos de ese amor de Dios. Hay un amor que nos protege. Y dice, ni ángeles,
ni demonios. No hay ningún poder del mal, ni hechicería, ni brujería que pueda afectar a este maravilloso grupo redimido por la sangre de Jesús. No hay nada. No hay nada. Y Pablo sigue diciendo, nada me puede apartar de ese maravilloso amor. No lo hacen ni los ángeles, no lo hacen ni los demonios, ni ningún poder de las tinieblas, ni nuestros temores nos pueden apartar del amor de Dios. Ni siquiera nuestras preocupaciones de un mañana incierto. Nada de eso nos puede apartar de Dios. Ni siquiera los mismos poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Alguien puede tomarse el tiempo que quiera y puede hacerle brujería a estas personas que están siendo protegidas por el amor de Dios. Pero, damas y caballeros, no tendrán ningún efecto. Pablo dice que ni siquiera los poderes del mismo infierno lo podrán dañar a los que son protegidos por Dios. Yo no sé si usted lo está disfrutando, pero esto me llena de gozo, de satisfacción. Quiero pensar en cuánta gente me está haciendo brujería, pero jamás me va a afectar. Nada puede separarme del amor de Dios. Estoy ligado, estoy vinculado a Dios. En cualquier momento que yo tenga que morir, será la bendición más grande, la apertura a verle cara a cara al Señor. Es el lugar donde nosotros podemos disfrutar de su presencia. Y damas y caballeros, permítanme decirles que no pasaremos una vida de ociosos, de haraganes allí. Nuestra tarea será la que ponemos en práctica todos los días, de orar, de adorar a Dios, de congregarnos, de amarnos como hermanos. Y ese será el maravilloso momento. Y Pablo está diciendo, ni siquiera un poder del infierno va a impedir. Es decir, que yo donde vaya, el trabajo que haga, la actividad que haga, no puede haber presencia de demonios, presencia de ninguna hueste del infierno, porque Dios está en mi corazón. Dios habita en mi vida. Es el lugar donde Él ha hecho su morada. Y donde está Dios, no hay presencia de ningún espíritu del mal, no hay ninguna presencia demoníaca, y de eso podemos estar seguros. Y el apóstol Pablo dice, ¿acaso hay algo que me pueda separar del amor de Dios? La respuesta es no. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades tiene la capacidad, fuerza, habilidad o recurso para separarme del amor de Dios. Yo estoy abrazado a mi Señor. Su amor me protege, su presencia radica en mi corazón. Ahora ya no tengo una naturaleza pecaminosa, ahora tengo una naturaleza santa, una naturaleza perfecta, una naturaleza que procede de Dios. Solo lucho con las cuestiones de pecado, pero mi naturaleza ha cambiado completamente de pecadora a santa y perfecta que procede de Dios. Así que nada me puede separar del amor de Dios. Y el salmista sigue diciendo, el apóstol Pablo sigue diciendo, nada en la creación jamás podrá separarnos del amor de Dios. No lo podrán hacer las riquezas, no lo podrá hacer la abundancia, no lo podrán hacer las enfermedades, no lo podrá hacer ni esto ni esto, Dios de otro. Cualquier cosa en la creación, nada me podrá separar del amor. Nada podrá separarnos de esta protección que Dios tiene de manera exclusiva, única para sus hijos. ¡Qué maravilloso! Realmente lo estoy disfrutando. Realmente, si estoy aquí esta mañana, es precisamente por ese maravilloso amor. Nada podría suceder. Nada. Con razón el salmista decía, Dios tiene el control de todo. El Señor gobierna. No gobierna tal o cual presidente. El Señor dirige. El Señor gobierna y pueden sentarse tranquilos. Pueden trabajar tranquilos. Pueden luchar tranquilos. Pueden enfrentar la vida dura tranquilos porque el Señor gobierna. Y el salmista también dice al respecto, el Señor no solamente que gobierna, sino que me conoce muy bien. Conoce las palabras antes de que se las diga.
Él conoce y sabe cada uno de mis órganos internos delicados, porque Él los ha entendido, porque Él los ha hecho. Él sabe y me conoce desde antes de nacer. Aún en el vientre de mi madre, Él se tomó la molestia de colocar cada elemento en su lugar. Así que este grupo exclusivo de Dios, que puede disfrutar de ese maravilloso amor del Señor, se le conoce como los cristianos. Y ellos no pueden ser separados del amor de Dios pese a sus imperfecciones, porque Dios nos ama tanto a pesar de lo que somos. No por lo que somos, sino a pesar de todo eso. Porque este Señor justifica a su iglesia con su sangre. Este Señor Jesucristo perfecciona a su iglesia a través de la actividad de su Espíritu Santo. Y el pasaje no se queda ahí. Nada puede separarnos del amor del Señor, ni la dificultad. Aunque podamos encontrar mucha de ella, también podremos encontrar mucho consuelo. Nada puede apartarnos de ese amor del Señor. En Él tenemos fortaleza, esperanza, su presencia nos satisface. Por eso es que deseamos estar congregados. Porque la iglesia es un grupo de personas imperfectas que se han reunido para limarse, para limar sus imperfecciones y en medio de esas circunstancias amarse. Porque sería fácil de amar a las personas que se portan bien y no necesitaríamos de Dios para hacerlo. Pero necesitamos de la presencia de Dios para amar a nuestro hermano que es difícil de amar, para entender a nuestro hermano que es difícil de entender, de comprender, de llevar. Y la iglesia es el lugar, la congregación de los santos, dice el salmista, es el lugar donde se percibe el amor de Dios. Es el lugar donde el amor es pleno y el caminar en dificultades y en lucha de nosotros es lo que Dios ha hecho al manifestar su amor por este grupo exclusivo. Damas y caballeros, todos hemos estado y disfrutamos de este amor universal de Dios. Pero la pregunta que quiero hacerte esta mañana, la Biblia está llena de estas bendiciones, pero solamente viendo este pequeño detalle aquí, ¿acaso Dios no está obrando en tu corazón esta mañana? ¿No te está convenciendo de pecado para que tú te pases y seas de este grupo exclusivo que recibe bendición de Dios? Una bendición encima de las deudas o a pesar de ellas, una bendición encima de las enfermedades o a pesar de ellas. Ese es el maravilloso amor. Cuando estamos en ese amor, empezamos a entender que la vida tiene sentido, que todo tiene sentido y podemos disfrutarlo de este maravilloso amor. Si tú quieres ser parte y disfrutar de este amor, que es tan grande que Pablo dice que ni siquiera lo podemos comprender fuera de él. Miren lo que dice Efesios 3:14 y con esto estamos terminando. Cuando pienso en esto, dice Pablo, caigo de rodillas y elevo al Señor una oración al Padre. Cuando pienso en este amor, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, a ese Dios quiero alabar. Y pido en oración que sus gloriosos e inagotables recursos fortalezcan a este grupo especial. Los fortalezcan con poder dentro de ellos mismos, dentro del Espíritu que habita en ellos. Entonces, Cristo habitará en ustedes a medida que van confiando en Él. Ustedes, este grupo especial, van a echar raíces en el amor de Dios, de tal manera que nada se los podrá arrancar de ahí. Se van a cimentar muy bien. Es sobre roca, no sobre arena. Están bien cimentados. Estas raíces, esta esencia del amor de Dios, van manteniendo firme a este grupo.
Y mi oración es la siguiente. Le pido a Dios que ustedes puedan comprender, como pueblo de Dios, como cristianos puedan comprender la magnitud del amor de Dios, puedan comprender el tamaño o tamaña proporción del amor de Dios, puedan entender la magnitud del ancho del amor de Dios, la magnitud del largo del amor de Dios, la magnitud de la altura del amor de Dios y la magnitud de la profundidad del amor de Dios. ¿Y por qué vivimos como vivimos en la iglesia? Precisamente porque no estamos orando de esa manera. Y deberíamos ser llevados a orar de esta manera. Quiero entender este amor exclusivo para los hijos de Dios. Es mi deseo, dice Pablo, que experimenten el amor de Cristo. Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo, debemos experimentarlo. Entonces, cuando logren hacerlo, serán completos, con toda plenitud en la vida y del poder que solamente proviene de Dios. Damas y caballeros, hermanos, creo que esto es claro. He tratado de colocar el amor de Dios de manera universal, porque así la Biblia lo plantea. General para todos. Desamparados, endeudados, gente que sufre, gente que tiene, gente que no tiene. Pero hay un amor especial por aquel grupo exclusivo que son los redimidos de Dios. Así que si tú no estás en este grupo exclusivo, yo te invito esta mañana a que puedas considerar la magnitud del amor de Dios. Y quiero orar, como dice Pablo, oro porque podamos entender tamaña proporción. Oramos. Amado Dios y soberano Rey, como dice tu palabra esta mañana, te rogamos que a través de tu Espíritu Santo puedas obrar convenciendo de pecado. Y los que ya han sido convencidos de pecado, Señor, puedan percibir las proporciones, Señor, gigantescas de este maravilloso amor. Y que aun cuando están pasando dificultades, sepan que tu amor está protegiéndolos. Amado Dios, que tu amor constantemente esté detrás de ellos, sosteniéndolos. Sobre todo que podamos entenderlo, sobre todo que podamos percibir, podamos experimentar este maravilloso amor, para que nuestra vida, Señor, sea más segura, que no dependa de las situaciones, que no dependa de los recursos, que nuestra vida no dependa de las satisfacciones emocionales, sino dependa de aquel amor que nos abraza y nos lleva a un conocimiento pleno de la vida, distinto, locura para algunos, pero es un evangelio que invoca, que lleva a la gente hacia una comunión con Dios. Amado Dios y Padre bueno, muévete en cada corazón, muévete, Señor, aquellos que están abriendo su corazón porque quieren formar parte de este maravilloso equipo, obra en sus vidas, Señor. Revélate a ellos. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Y aquellos que están en la iglesia, pero por alguna razón o momento o circunstancia se han enfriado, o de alguna manera ellos se sienten o no están percibiendo este amor maravilloso. Tu palabra nos dice que nada nos puede separar de tu amor, aún esa circunstancia. Así que te ruego por ellos, porque tu Espíritu Santo que obra en sus corazones pueda renovar sus vidas, pueda generar energía, vitalidad, deseo de querer seguir luchando y trabajando por su familia, luchando y trabajando por salir de la crisis y poder enfrentar, Señor, de una manera digna estas circunstancias que nos atormentan. Por los padres, Señor, te ruego, porque bendiga sus vidas también, amado Dios. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, amado Señor y Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén.